Hernández y estará moderada por Rubén Acosta. Así que tercera llamada, les pedimos ocupar sus lugares y por supuesto en el momento en el que entren los consejeros Lorenzo Córdoba Vianello y Benito Nasif Hernández, les pido un fuerte aplauso para ellos que están entrando a la sala. Un fuerte aplauso, por favor. Les recuerdo que esta mesa estará moderada por Rubén Acosta, sin duda un tema fundamental en estos últimos meses que tenemos, medios y elecciones 2018. Están subiendo justamente ahora Lorenzo Córdoba Vianello y Benito Nasif Hernández. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. No. Agradecemos a Rubén Acosta que nos ayude a moderar esta charla, esta conferencia de medios y elecciones 2018. Rubén, adelante, el escenario es tuyo. Gracias, buenos días aún. Es un honor para la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión tener, pues yo diría prácticamente a dos amigos de la industria, a Lorenzo y a Benito Nasif, Lorenzo Córdoba y Benito Nasif, que son ampliamente conocidos por nosotros, pero aún así me voy a permitir dar una pequeña semblanza de ellos. Una disculpa porque su trayectoria es muy amplia, pero voy a destacar lo más importante. Lorenzo Córdoba, hoy consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, este cargo lo viene desempeñando desde 2014, es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Investigación de Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente con licencia. En 2010 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM y en 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodismo de México. Les agradecería un aplauso para nuestro primer ponente. Nuestro segundo ponente sería Benito Nasif Hernández, es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como profesor investigador de la División de Estudios del CIDE, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, ha sido articulista del periódico Excelsior y analista político en el programa Desde la Cámara del canal de televisión Proyecto 40. Y también participa en el noticiero de Eduardo Ruiz Gili del grupo Radio Fórmula. Bienvenidos y no les quito más tiempo. Adelante. Muy buenos días, un gusto estar en esta nueva reunión, esta ahora 59ª Semana Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Para mí es un placer poder compartir el escenario con mi colega Benito Nasif y por supuesto con Rubén, a quien le agradezco su gentil presentación. Quiero agradecer además la posibilidad de dirigirme a ustedes hoy que estamos a 59 días
de que se realice la jornada electoral más grande de nuestra historia y a justo 8 semanas de que terminen las campañas electorales de cara a la elección del próximo 1 de julio. Estamos inmersos en el proceso electoral más grande de nuestra historia. Las razones de esto, para afirmar esto, son múltiples. En primer lugar, vamos a la elección más grande porque contamos con el padrón electoral y el listado nominal en consecuencia, es decir, el número potencial de electores más alto de nuestra historia. Estamos hablando de 89.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que podrán ejercer su voto el 1 de julio. Estamos hablando también de 10 millones más de los que votaron o de los que podían votar en la elección presidencial pasada. Vamos en consecuencia a la elección más grande de la historia por el número de casillas que tendrán que instalarse. Estamos justo en estos días definiendo el número total de casillas que rondarán las 157,000, es decir, 14,000 más casillas más de las de hace 6 años. Vamos a la elección más grande de la historia porque nunca habíamos tenido una concurrencia de elecciones locales con elecciones federales tan grande como la que ahora vamos a tener. Como ustedes saben, habrá elecciones en 30 estados, además de las elecciones federales. Solo Baja California y Nayarit son estados en donde no se renovará algún tipo de cargo local. Hasta ahora nunca había habido una concurrencia tan grande entre elecciones federales con elecciones locales como las que tenemos este año. Y esto trae como consecuencia que las casillas que se instalarán en 30 de los 32 estados del país serán estas casillas que ahora la ley denomina como casillas únicas. Es decir, estamos hablando de casillas en donde en un mismo centro de votación se emitirá el voto para las elecciones federales y las elecciones locales. Esto no tendría una mayor particularidad, salvo por el hecho de que las casillas únicas requieren para su integración por mandato de ley no a 6 funcionarios, sino a 9 funcionarios. Y esto eleva el número de ciudadanas y ciudadanos que necesitamos convocar para que sean los receptores y escrutadores de los votos de sus vecinos el día de la elección a un número nunca antes visto en la historia electoral de nuestro país. El número de ciudadanas y ciudadanos que fungirán el 1 de julio como funcionarios de casilla asciende a algo más de 1.400.000 ciudadanas y ciudadanos que si no logramos convocar, la elección no puede llevarse a cabo. Se trata de un esfuerzo inédito, por un lado, pero por otro lado que tiene que hacerse cargo de un contexto también de descontento con las instituciones, de descrédito de la política, en fin, de insatisfacción con la democracia, como no lo habíamos visto en mucho tiempo entre nuestra propia ciudadanía. Ese es un desafío adicional que está constituyendo, como veremos en unos minutos más, una prueba que está superándose exitosamente y esto creo que tiene que generar confianza en el sentido de la ruta que está teniendo el propio proceso electoral. Vamos también a la elección más grande de la historia por la disputa, el tamaño de la disputa por el poder político. Nunca antes en nuestra historia tantos cargos de elección popular habían estado en juego en el ámbito federal y en el ámbito local. Estamos hablando de 3.406 cargos que estarán en disputa. Esto tomando en cuenta a cada alcalde, a cada municipio como un solo cargo. Ustedes saben que en dichas elecciones se vota por el alcalde, pero el voto tiene un efecto multiplicador. Sirve para poder no solamente decidir quién encabezará la alcaldía, sino también para integrar al órgano de gobierno, es decir, al cabildo, designar a síndicos y regidores. Si tomamos en cuenta todos los síndicos y regidores que también se designarán con el voto que se emitirá el 1 de julio, estamos hablando de una cifra de 18.311 funcionarios públicos que se renovarán a partir de las elecciones en el país. Nunca antes había ocurrido esto y esto evidentemente, aunque la joya de la corona por supuesto es la presidencia de la República, le está imponiendo a esta contienda electoral una intensidad política nunca antes vista. El desafío está allí, el desafío es claro, el desafío técnico, operativo y también político. Y sin embargo, a pesar del reto, a pesar de las complicaciones del medio ambiente, de este desencanto democrático al que hacía referencia, la elección avanza y avanza bien. Estamos teniendo, lo digo, a un mes de que arrancaron las campañas electorales, vuelvo a insistir, a 59 días, menos de 2 meses de que se lleva a cabo la elección, estamos teniendo muy buenas cifras por todos lados en lo que tiene que ver con la organización de la elección. Y estas son buenas noticias.
Por un lado, estamos frente al desafío de convocar, como decía, 1.400.000 ciudadanos. Con el corte de esta mañana, tenemos ya, digamos, en una condición de aceptación, con una condición de aptitud, es decir, son ciudadanos aptos y que además han recibido ya su primera capacitación a 2.750.000 ciudadanas y ciudadanos. Es decir, respecto de los que necesitamos, hoy el INE cuenta con mexicanas y mexicanos que han decidido jalar con el INE para llevar a cabo la elección, a prácticamente el doble de los que la ley nos mandata tener listos para el día de la jornada electoral. Es decir, esta es una muy buena cifra porque está demostrando que en un contexto tan complicado hay alguien que sí está haciendo la tarea. Y esas son las y los ciudadanos mexicanos que están, a pesar del contexto de complicaciones, a pesar del momento, digamos, de desafección con la política, están decidiendo apropiarse de la elección. En México no es un eufemismo decir que las elecciones las hacen las y los ciudadanos. El INE no hace las elecciones, el INE las organiza, el INE pone la mesa, pero para que las elecciones se lleven a cabo necesitamos que la gente se apropie del propio proceso electoral y decida llevarlo a cabo. Son buenas noticias sin lugar a dudas, pero no son las únicas. La producción del material electoral comenzó hace ya más de una semana. El domingo próximo, una vez que ya tenemos definido que habrá 5 alternativas, 5 candidaturas para la presidencia de la República, había la duda en los días pasados de que pudiera eventualmente haber un espacio adicional. Esto no es así. Van a ser 5 candidatos, una candidata y 4 candidatos, pues 5 contendientes por la presidencia de la República y estamos ya en aptitudes de poder imprimir las boletas. El próximo domingo comenzará la impresión de las boletas presidenciales en un contexto de seguridad y resguardo por parte de las Fuerzas Armadas y con los más altos índices y mecanismos de blindaje, como por ejemplo la emisión de las boletas, la impresión de las boletas en papel seguridad, que tiene mecanismos de salvaguarda incluso mayores del papel que utilizan, por ejemplo, los cheques bancarios. La elección va, un dato más. El padrón electoral con el que iremos a la elección es el mejor padrón electoral por mucho de nuestra historia. Aunque tendremos que aprobarlo dentro de un par de semanas, ya hoy tenemos cifras que nos permiten afirmar lo anterior. Vamos con un padrón electoral que tiene una inédita cobertura de 99.8%, es decir, 998 ciudadanos de cada 1.000 mayores de 18 años están en el padrón electoral. Esto lo digo sin medias tintas, no lo tiene son índices que no tiene ningún padrón electoral en el mundo. Para dar un dato comparativo, los padrones que se utilizaron, recuerden que allí se usa uno por cada estado, visto el sistema federalizado. En las elecciones de los Estados Unidos de 2016 tenían un índice de cobertura, una tasa de cobertura promedio de 70%. El nuestro es casi el 100%. Además, el número de observaciones que presentaron los partidos políticos al padrón electoral, recuerden que los partidos tienen el derecho por ley de vigilar cómo se confecciona el padrón electoral, de auditar su integridad, su actualización, su pulcritud. Bueno, las observaciones que presentaron los partidos políticos son las más bajas de toda la historia en un año electoral. Presentaron 380.000 observaciones, pueden parecer muchas, en realidad los partidos siempre pelean entre sí para ver quién presenta más observaciones, eso no quiere decir que son observaciones con fundamento. De esos 380.000, estimamos que alrededor de entre 300 y 400 podrán ser observaciones fundadas, pero es un buen indicador porque estas 380.000 observaciones al padrón contrastan con las más de 2.700.000 observaciones de 2015 y con las más de 7 millones de observaciones que se presentaron en 2012. Es decir, vamos con un padrón que es impecable y que es la mejor fuente de certeza para que las y los ciudadanos puedan ejercer su voto con confianza, pero sobre todo en libertad. La organización de la elección va. El Instituto Nacional Electoral está enfrentando, digamos, las controversias que son naturales durante un proceso electoral, pero lo más importante es que las y los ciudadanos están cumpliendo con su tarea. El debate presidencial que se realizó hace unos 10 días, hace 2 domingos, es el debate presidencial más visto de la historia. Esto en buena medida se debe, y aquí quiero agradecerlo, a la decisión de los concesionarios de amplificar la transmisión del mismo debate.
De acuerdo con cifras de Ibope Nielsen, 11.4 millones de ciudadanas mexicanas y mexicanos vieron el debate, lo que implica una audiencia de 10 veces más que el debate presidencial, el primer debate presidencial de 2012. Estamos hablando además de un debate que tuvo una enorme cobertura a través de las redes sociales. Si sumamos las distintas plataformas, Facebook, Google, Twitter, tuvimos una visión del debate de cerca de casi 9 millones de, no sé si llamarlos espectadores en redes, pero bueno, de usuarios de redes que vieron el debate, con lo cual estamos ante un debate que más de 20 millones de mexicanas y mexicanos siguieron. Vienen en un par de semanas más, el 20 de este mes, el segundo debate, que intentará mantener el formato ágil, sin duda mejorable, pero ágil y, digámoslo así, rupturista respecto de lo que habíamos presenciado que tuvo el primer debate. Tendrá nuevas modalidades, probablemente Benito hablará con más detalle, además de presidir el Comité de Radio y Televisión, preside la Comisión de Debates. Será el primer debate en la historia del país en donde habrá público presente bajo este formato así llamado Town Hall Meeting o bien de asamblea, en donde los propios participantes, el público presente puede cuestionar a los, es decir, serán quienes cuestionarán a partir de preguntas que seleccionarán y el moderador a los propios candidatos. Y luego vendrá el 12 de junio el tercer debate a realizarse en Mérida, Yucatán. El próximo se realizará, como ustedes saben, en la ciudad de Tijuana. En el último debate tendremos también novedades, será algo muy similar al primero en términos de formato, pero con la novedad de que las preguntas se recopilarán a través de redes sociales, es decir, en el periodo previo al debate, el público a través de redes sociales podrá hacer preguntas que también aquí serán seleccionadas por los moderadores para ser planteadas al propio debate. Es decir, estamos en una lógica de innovación de los propios debates, pero creo que el corte de caja, el balance de cómo nos fue y qué es lo que hay, que sin duda habrá mucho que mejorar hacia el futuro, convendrá hacerlo una vez que se cierre el ciclo de los tres debates, porque, insisto, si bien los tres tienen esta lógica de mucho mayor, dinamismo, también es cierto que cada uno de ellos incorporará novedades que servirán para un balance posterior. Es decir, en pocas palabras, la elección va. La contienda es franca, está abierta y la mesa está puesta para que el próximo 1 de julio vivamos como ocurre en democracia, una auténtica fiesta cívica. Sin embargo, creo que este es un espacio privilegiado y un momento además particular. Vuelvo a insistir, estamos a menos prácticamente de 2 meses de las elecciones, un poquito menos, un día menos. Hoy estamos a 8 semanas de que concluyan las campañas electorales, como mencionaba, y creo que este es un buen momento para recordar algunas cosas y una audiencia privilegiada para poder hacerlo. Si bien la elección va, también es cierto que el que una elección cumpla el propósito, que este mecanismo privilegiado de resolver por causas institucionales y pacíficos la disputa por el poder político en democracia, es responsabilidad en términos de su organización y de su conducción en primera instancia de las autoridades electorales. También es cierto que que esa finalidad se cumpla requiere de un conjunto de corresponsabilidades de distintos actores políticos y sociales y económicos que resulta indispensable. Dicho en otras palabras, podemos tener la elección mejor organizada de la historia, pero si los contendientes, si los partidos políticos y los candidatos no cumplen con su responsabilidad, que ante todo es el jugar conforme a las reglas del juego que ellos mismos pactaron, la elección puede no cumplir su finalidad en democracia. Si los medios de comunicación, que no son responsables directos de la elección, no están a la altura de la responsabilidad que implica el generar información cierta, oportuna, validada, precisa, la elección puede no llegar a buen puerto. Si los gobiernos
no mantienen su respeto irrestricto al cumplimiento de los principios y prohibiciones constitucionales, en primera instancia la establecida en el artículo 134 constitucional de mantener la imparcialidad tanto en el uso de los recursos como también en su actuar, la elección puede no llegar a buen puerto. Si las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que han tenido una pluralidad de expresiones en los tiempos recientes, en materia de lucha a la corrupción, en materia de defensa de los derechos humanos, organizaciones empresariales, por supuesto, no cumplen con su compromiso democrático, la elección puede no llegar a buen puerto. Por eso es particularmente importante que hoy, a un mes de transcurridas las campañas electorales y con 2 meses por venir, hagamos replanteemos nuestro compromiso democrático, y eso significa el compromiso con las reglas del juego. Son reglas que pueden no gustar. Todas las reglas son discutibles en democracia. Claro, hay momentos para discutir las reglas, y cuando el juego está en curso, las reglas son las que son, nos gusten o no, y tenemos que aplicarlas. La aplicación de estas reglas ha sido complicadísimo para la propia autoridad electoral. Estamos frente a una reforma compleja, llena en ocasiones de tensiones y de consecuencias que no sé si necesariamente los legisladores atendieron o previeron oportunamente. Y sin embargo, con esas reglas es como tiene que operar la autoridad electoral. Operar la casilla única, que en abstracto suena bien. ¿Para qué multiplicamos los espacios de votación? Facilitémosle al ciudadano el ir a un solo lugar para emitir la votación. En los hechos, con una elección de estas dimensiones, está convirtiéndose en un verdadero desafío organizativo. Y sin embargo, esas son las reglas con las que nos toca operar, y esas son las reglas que tenemos que hacer funcionar para que la elección cumpla con el propósito de ser un espacio en donde se recrea el pluralismo de manera pacífica y se renuevan los poderes públicos en paz. El cumplimiento de las reglas es fundamental para que el juego llegue a buen puerto. Sobre todo porque hay que entender una cosa: las elecciones son momentos cruciales de las vidas políticas de los países, de las sociedades, sin duda. Nos estamos jugando en muchos sentidos el futuro político del país, sin duda. Pero las elecciones no son un punto terminal. Las elecciones son solamente una etapa en la historia de una sociedad. Entiendo que la disputa por el poder político pueda llevar a plantear a muchos actores que en las elecciones nos jugamos el todo por el todo. Y de alguna manera puede ser cierto. Sin embargo, creo que nadie tiene que olvidar que existe un 2 de julio, que existe el día después. Y el día después de las elecciones, lamento decirlo, no me gustaría, pero así es. Los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, lamentablemente van a estar allí. Las elecciones son un momento para pensar en el futuro, no son el futuro per se, no son el punto terminal. Tenemos que actuar de cara a estas elecciones sabiendo que después de estas hay un mañana, y que todo lo que hagamos durante las campañas, todo lo que ocurra de aquí al día de la elección, inevitablemente va a acabar impactando lo que ocurra el día después. Y el 2 de julio van a abrir los mercados de valores, van a abrir los bancos, van a abrir las empresas. Ustedes seguirán con sus transmisiones. Las escuelas no, porque estarán de vacaciones. Afortunadamente, porque eso nos va a permitir a nosotros instalar casillas en escuelas. Pero la vida de la sociedad va a seguir, los comercios van a abrir, las gentes seguirán con sus rutinas. Y creo que este es un momento importantísimo para pensar en lo que sigue, no solamente pensar el momento en el que estamos. Las apuestas de todo o nada hoy pueden acabar siendo la fuente principal de los problemas después.
porque el pluralismo político que hoy caracteriza esta sociedad va a estar allí el día después. Lo único que va a ocurrir el 1 de julio es que ese pluralismo se va a expresar en las urnas. Y lo que nos enseña ese pluralismo, que guste o no, caracteriza y distingue a la sociedad mexicana, es que en las elecciones nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Y quien gane o pierda, no lo va a hacer de una vez y para siempre. De eso se trata la democracia. Por eso la importancia del respeto a las reglas. Por eso la importancia de que no crucemos la línea marcada por las mismas reglas. Cruzarla, esa línea, con la finalidad de obtener una ventaja para el 1 de julio, puede ser costosísimo como sociedad para el día después. Porque vuelvo a insistir, la democracia no se trata de un juego de todo o nada. Se trata de un juego permanente que implica que la pluralidad política que caracteriza este país y que nadie puede negar, se va a recrear hacia el futuro. La autoridad electoral no puede hacer futurismos, no debe hacer futurismos. Es más, ni como académico es pertinente hacer futurismos. Solo que mirando atrás, lo que nos enseña la historia es que en los últimos 20 años nadie ha ganado todo. Sí, hay partidos que han ganado la presidencia, pero nunca han ganado la mayoría en el Congreso. La pluralidad de nuestra sociedad así lo refleja. Y esto, por otra parte, significa no que entremos en una parálisis y en una lógica de ingobernabilidad. Nunca ha habido tantas reformas constitucionales en el país como en los últimos 20 años. Nunca. Sin una mayoría predefinida. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años? Y no estoy hablando de la calidad de las reformas, por supuesto. Hay reformas buenas, malas, las reformas malas se corrigen. Pues esa es parte de la vida de una sociedad. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el día después, para que exista gobernabilidad, todos van a necesitar de todos. Los ganadores, entre comillas, van a necesitar de los perdedores. Porque vuelvo al punto, ese es el chiste de un sistema democrático. Nadie gana todo y nadie pierde todo. A partir de ese punto, creo que volver al día de hoy, pensar el día después para volver al día de hoy y poder definir nuestra conducta, nuestra como autoridades electorales, nuestra como medios de comunicación, nuestra como autoridades gubernamentales federales, locales y municipales, nuestra como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones empresariales, en fin, nuestra como ciudadanos tiene que ser una conducta comprometida con la democracia. Las y los ciudadanos allá afuera están dando una lección de civilidad y de compromiso democrático. Allí están las cifras. A pesar del descontento, la ciudadanía se está apropiando de la elección. ¿Qué nos toca hoy? A 2 meses de la jornada electoral. Estar a la altura de nuestro tiempo, estar a la altura de nuestra ciudadanía y aprender que en democracia, la lógica de la democracia, sí es sin duda la confrontación, sí, sin duda es la disputa por el poder político, pero nunca, nunca, nunca la eliminación del de enfrente. La lógica de amigo-enemigo es una lógica contradictoria, repelente a la lógica de la democracia. Y tal vez hoy, insisto, a 2 meses de la elección, es importante pensarnos, sí, pensar sí qué va a ocurrir en las próximas 8 semanas, pero sobre todo pensar sí qué va a ocurrir en los próximos años. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo, más que exacto. Antes de pasar la palabra al doctor Nassif, quisiera comentarle a quienes nos acompañan que la idea es, terminando el doctor Nassif, que puedan hacer preguntas abiertas, se les pasaría el micrófono, por si quieren ir haciendo esos planteamientos. Benito, por favor. Bueno, muchas gracias, compartimos el micrófono. Gracias, Rubén, un gusto estar aquí en esta ocasión con
los amigos de la radio y de la televisión. ¿No se escucha? Perdón, tengo que acercarme más el micrófono. Decía que es un gusto estar aquí con ustedes, con los amigos de la radio y la televisión, en esta que es la Semana de la Industria. Quisiera muy rápidamente pasar al tema de esta mesa, tomando una frase del doctor Córdoba respecto a estas elecciones. El doctor Córdoba ha dicho que estas son las elecciones más grandes y más complejas de nuestra historia. Y la verdad es que eso es muy cierto. Hemos escuchado las cifras que nos revelan tanto la dimensión como la complejidad de estas elecciones, no solamente por todo lo que está en juego. Estamos hablando de elecciones en las que simultáneamente se renovarán más de 18,000 cargos, ¿sí?, que van desde la presidencia de la República hasta un número muy alto de regidurías y cargos de elección en municipios de muchos estados del país, todo eso en un solo día. Pero hay algo que el doctor Lorenzo Córdoba no ha dicho, y creo que en cierta forma por modestia, pero le ha tocado a él presidir a una institución que se ha venido transformando, que ha venido cambiando para hacer frente a esa dimensión y a esa complejidad del reto que tiene por delante. A lo largo de estos 3 años, desde que se constituyó, desde que se creó el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral sustituyó al IFE, al doctor Lorenzo Córdoba le ha tocado presidir a una institución que ha estado cambiando y transformándose constantemente. Y quisiera yo aprovechar estos minutos de mi intervención para contarles a ustedes cuáles han sido estos cambios, ¿sí? Y quisiera empezar por uno que vamos a ver en práctica ya en esta elección, que es la credencialización de los mexicanos en el extranjero. Antes, si querías votar desde el extranjero, la única forma en que podías hacerlo es que si traías una credencial que tramitaste en México. Hoy en día, a través de un esquema de colaboración que ha funcionado muy bien, de manera muy eficiente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral, los mexicanos que viven en el extranjero pueden en cualquier sede diplomática tramitar su credencial para votar. Y eso nos va a permitir que lleguemos a esta elección con casi el triple de ciudadanos inscritos en la lista nominal que van a poder votar desde el extranjero. Hace 6 años tuvimos apenas 60,000 inscritos, votaron 40,000. Este año aún no terminamos de aprobar el listado final, pero se han tramitado más de 500,000, medio millón de credenciales, y ya tenemos una lista firme de 134 y muy probablemente se va a incrementar al momento en que el Instituto Nacional Electoral apruebe la lista definitiva de quiénes pueden votar, quiénes van a recibir su boleta desde el extranjero. Se está haciendo de una manera completamente diferente a como ocurría hace 6 años, desde facilitarle a los ciudadanos no solo tramitar su credencial, sino decirle al INE quiero votar y hacerlo de una manera confiable y sin costo para ellos. Otro de los importantes cambios que se han venido haciendo en estos 3 años tiene que ver con la forma en que quienes aspiran a una candidatura independiente comprueban un requisito de representatividad establecido en la ley, que es tener un porcentaje de apoyos ciudadanos
de su distrito si buscan ser diputados, de su estado si buscan ser senadores, o de todo el país si buscan ser candidatos independientes a la presidencia de la República. Cuando se nos dio originalmente ese mandato, todo se hacía con papel, con fotocopias, y descubrimos que había muchas fotocopias de las fotocopias que a menudo el ciudadano ni siquiera se enteraba en muchos casos que estaba dando su apoyo a un candidato independiente, porque lo que había era un tráfico enorme de fotocopias. Y lo que se hizo fue diseñar un sistema para introducir un elemento de autenticación que es una imagen original de la credencial para votar original, y esto lo pusimos en práctica por primera vez en esta elección y nos permitió garantizar algo que no habíamos podido garantizar en el pasado, esta innovación, que fue la autenticidad del apoyo ciudadano. Que quienes llegaban a la boleta realmente fueran aquellos a los que los ciudadanos, ¿sí?, les habían dado su apoyo para obtener un registro como candidatos independientes. A través de ese sistema se levantaron casi 13 millones de apoyos ciudadanos y al final vamos a tener candidatos independientes a la Cámara de Diputados, más de los que tuvimos en el 2015, por primera vez al Senado, y 2 candidatos independientes tenemos a la presidencia de la República, ¿sí? Hay detrás de estos resultados todo un gran esfuerzo institucional por cambiar, por adaptarse, por introducir las innovaciones tecnológicas al servicio del ejercicio de los derechos políticos. Estamos haciendo también cambios, por ejemplo, para llegar a población que antes quedaban excluidas de poder votar. Estamos, por ejemplo, en esta elección llevando casillas especiales a los hospitales. Es una decisión que está a punto de tomar el Consejo General del INE y además vamos a introducir por primera vez en una prueba piloto que queremos reportar a los legisladores un esquema por el cual se pueden establecer una urna itinerante para que poder llegar al votante que por una enfermedad, por un accidente, ese día no puede acudir a la urna a votar, no puede acudir a la casilla y sin embargo creo que con un esfuerzo la autoridad electoral puede llegar a ellos y ellas para poner el voto a su alcance. En materia de fiscalización también hemos hecho un cambio enorme en la cultura que prevalecía en materia de fiscalización. Venimos de un sistema en el cual los partidos políticos iban juntando sus recibos de sus gastos, sus facturas, sus muestras, y al final de la elección, ya transcurrida la elección, nos lo reportaban a nosotros y un año después se aprobaba el dictamen. Desde la elección federal del 2015 hemos instaurado, yo creo que de manera exitosa, la cultura del reporte inmediato de los gastos. Ha sido un esfuerzo institucional enorme, ha sido una mezcla de facilitar, por un lado, el que lo hagan, tal como los contribuyentes lo hacemos con nuestras declaraciones, poniéndoles un sistema que les permita subir esa información y al mismo tiempo sancionar cuando esas obligaciones establecidas en la ley para reportar a través del sistema integral de fiscalización no se cumplen. Y cada mes que sesiona el Consejo General durante las precampañas y durante las campañas, se está presentando a la opinión pública un informe de los avances en el reporte de gastos y de ingresos de todos los precandidatos en esa etapa o candidatos ahora en la etapa de las campañas. Ha sido también ese un esfuerzo enorme. El cambio siempre encuentra resistencias. Lo más fácil es hacer las cosas como siempre, pero quien no cambia
¿sí? Corre todo el riesgo de perecer como institución, de no lograr tus objetivos. Y la administración del cambio ha sido, yo creo que la parte crucial que ha distinguido al Instituto Nacional Electoral durante estos 3 años. Muchas cosas que no trascienden a la opinión pública necesariamente porque son innovaciones que se hacen al interior como parte de los cambios y ajustes a nuestros procedimientos. Pero hoy en día nuestros capacitadores que están visitando a los ciudadanos para reclutarlos y capacitarlos para que realicen su trabajo como funcionarios de casilla, van equipados con un dispositivo móvil por el cual están constantemente reportando los avances en la etapa de capacitación y en la integración de mesas directivas. Estamos aprendiendo también de las lecciones, de las experiencias que hemos tenido, sobre todo en elecciones locales, y perfeccionando nuestros mecanismos para el acopio de materiales. Organizar una elección es un trabajo de una logística muy, muy compleja. Tenemos un número muy grande de casillas, porque nuestro modelo se basa en acercar la casilla al ciudadano. Vamos a tener más de 150,000 casillas en todo el país, y después todos esos paquetes electorales que llegan a las casillas, toda esa información tiene que regresar la misma noche de la elección con un control que ahora vamos a establecer mediante un sistema de acopio y seguimiento de nuestros materiales, que vamos a estar reportando en tiempo real cómo van llegando los materiales, los paquetes electorales. Podría continuar hablándoles a ustedes de los cambios, de las innovaciones que se ponen en práctica. Déjenme terminar con uno de ellos, el tema de los debates. Sí, pudimos también seguir haciendo los debates como siempre, pero optamos por modificar el formato, optamos por hacer que el equilibrio en los formatos fuera más a favor de la audiencia, menos a favor de los candidatos, y descubrimos que era importante darle a los moderadores en los debates un papel más activo, y que había que modificar también los formatos y hacer un número mayor de debates con prudencia, y al mismo tiempo lo elevamos a 3 y planteamos formatos diferentes para cada uno de los debates. Esto creo que es el símbolo, el sello del INE durante estos últimos 3 años, de una institución que cambia, que se adapta para servir mejor a la ciudadanía, al país, y para evitar que los problemas por su magnitud o por su complejidad nos rebasen. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, antes de que les informara que les íbamos a pasar el micrófono, me llegaron 2 preguntas. No sé si Héctor y Federico quieran hacerlas desde su lugar o si quieren que la lea. Federico, ok. Bueno, leo primero la de Federico y después le pregunto a Héctor. Esto es para Lorenzo. ¿Cómo hacer que el principio de equidad electoral no viole el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación? Si quieres las juntamos. Otra para Lorenzo. Bueno, Héctor. Gracias, Héctor. Las campañas de miedo que se han desplegado por algunos partidos abonan al clima de incertidumbre que priva en el país. ¿Qué se puede hacer al respecto por parte del INE? Si quieren, respondemos esas 2 y luego vamos al público. Venga, gracias. Bueno, yo lo primero que quería plantear
aprovechando la exposición de Benito, es ofrecerles, porque además ustedes son aliados estratégicos bueno, el debate tuvo el éxito de audiencia que tuvo gracias a ustedes, no solamente gracias al debate, si hubo un compromiso. Recuerden que el debate pasado no era obligatorio, ¿eh? Los dos que vienen son los dos debates obligatorios para los concesionarios en términos de ley. El primero no.